Hermanos, muy buenos días, nuevamente juntos. Qué alegría poder estar comunicados a través de este medio virtual y otra vez poder continuar con nuestra serie y culminar, porque hoy es el último tema de nuestra serie iniciada hace un tiempo. Ahora, en este tema de discipulado no podemos dejar de lado a aquellos que nos acompañan. Por eso permíteme iniciar este momento con una oración, considerando también la situación de aquellos que están padeciendo algún tipo de necesidad en el ámbito principalmente de salud y también económico. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, un instante. Padre, bueno, te agradecemos en esta hora por tu presencia en nuestras vidas. Damos la convicción de salvación y una vida nueva en ti. Pero rogamos también, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, misericordioso y extendiendo tu gracia, Señor, sobre la vida de mis hermanos que hoy padecen algún tipo de enfermedad, cual fuere. Padecen, Señor, necesidad económica. Padecen, Señor, soledad, temores. Padre, tú atiendes, Señor, la condición de cada uno. Tú conoces nuestra situación particular hoy. Y te rogamos que seas tú, Señor, tratando con cada uno conforme a tus propósitos en gloria. Gracias, Señor, por tu respuesta. Y guíanos, Señor, hoy para compartir tu palabra y que sea también de bendición, una vez más, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestra serie y entonces creo que un ejemplo pertinente es el que recuerdo cuando era jovencito. Jugábamos fulbito en la liga, fulbito entre equipos con otros barrios, fulbito en esa pista que está delante de nuestra casa cuando no hay mucho tránsito. Y siempre, o fulbito en el colegio, y antes de empezar siempre decía que había que formar los equipos, ¿verdad? Y entonces para formar equipos lo clásico es hacer ese Yankenpo, ¿verdad? Yankenpo, y el que gane elige primero. ¿Sabes cuál es el punto? Cuando, digamos, jugamos fulbito de 6 personas, o de 7, dependiendo de la cancha en algunos casos, pero no si no somos la cantidad exacta, si no somos más. Y entonces, ¿qué sucede? Que va a haber un excedente. Van a ser algunos elegidos, pero otros no. Y entonces dicen, bueno, tú quedas esperando en la banca, vas a esperar hasta que uno se canse, hacemos un recambio del segundo tiempo. Y uno dice, bueno, yo no fui elegido. No fui elegido para ese primer tiempo, para el inicio de titular. Es más, otros ni siquiera fueron elegidos. Has escuchado, ¿y qué hacemos con este chico que no juega nada? Mantequilla, ¿no? Ya, que juegue lo que sea de yapa, porque no juega nada. ¿Algunas veces te has sentido así, no elegido? Hoy día vamos a ver un tema que está relacionado con la elección. Entre todos fui elegido. Y el contexto se da en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Jesús sigue allí ministrando a las multitudes, ministrando a los individuos. Ahora acaba de ministrar también a un hombre con la mano seca, y eso ha ocasionado que justamente se levanten los herodianos y los fariseos, y justamente están buscando allí esta causa para tener un propósito allí en su oscuro corazón, que es, dice la Escritura, incluso tienen como propósito ahora destruir a Jesús. Qué palabras tan fuertes que le escribe allí Marcos. Y el pasaje paralelo de Lucas no es menos aterrador. Dice, están poniéndose de acuerdo para ver cómo podrían hacer contra Jesús, qué tipo de mal. Siempre que se avanza en los asuntos del Señor, acuérdate, habrá oposición. Ahora, Jesús, al ver estas multitudes, se retira al mar, ¿verdad? Está otra vez con la gente y está cerca de la orilla, y está tanta presión que dice, digo yo, esos momentos que queremos decir, por favor ya, déjenme en paz, tranquilo, quiero estar solo un momento, quiero descansar. ¿Cuál habrá sido la presión, incluso emocional, en nuestro Señor? Que Él voltea a uno de sus discípulos y le dice, por favor, tengan siempre lista la barca, porque es una manera de decir, ya estuve con tú, vayamos al mar. Es una manera de estar ya aparte. Solo con ustedes, pero en el mar. Necesito un tiempo de sosiego. Esta historia regular de Jesús en su ministerio
está sanando, ¿verdad? Que las grandes multitudes venían a él buscando eso, sanidad para sus cuerpos, liberación de demonios, ¿verdad? Sanidad, predicación, enseñanza. Esto que constituyó un momento regular en el ministerio de Jesús, tiene un quiebre aquí. ¿Sabes qué sucede? Que de esas multitudes que atendía, y aun cuando también atendía a individuos, ahora Jesús tiene que tomar una decisión. Va a elegir de entre esas centenares o miles de personas que le siguen, a 12. Elige a 12. Ahora, no olvidemos, Jesús tiene una meta por delante. Él tiene un propósito. Como dice una canción, para morir nació. Él tiene allí por delante en la cruz la redención de la humanidad y su perspectiva no se ha alejado de ello. Pero tras su ascensión, él sabe perfectamente que alguien debe continuar con la obra de anunciar las buenas nuevas aquí entre nosotros, entre las criaturas que quedamos. ¿Quiénes van a ser? Obviamente nosotros, la iglesia del Señor, sus discípulos. Y entonces, cuando entramos a este capítulo 3 de Marcos, vamos a encontrar que es ese llamado de Jesús a los 12. Y nos va a dejar una primera enseñanza hoy también. Y es que, sin descuidar lo macro, a esas multitudes también debemos discipular en micro, a pequeño grupo de personas. De centenares o de miles queda Jesús con 12, ¿verdad? Pareciera un grupo pequeño de la iglesia, ¿verdad? Me recuerda esas palabras que aparecen en Mateo capítulo 20, que las dio justamente Jesús. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Jesús se redujo a un grupo de 12 personas. Y es más, de esos 12 incluso tuvo un grupo más cercano de 3. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿cómo llegó Jesús a este punto? ¿Qué pautas nos dejó el Señor para nosotros también tomar decisiones así? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué nos puede ayudar para discernir cómo tomar este tipo de acciones? Ahora, Lucas capítulo 6, porque es el pasaje paralelo, permíteme leerlo por favor. Capítulo 6, verso 12. En aquellos días fue él, habla de Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lo que nos deja aquí el Señor es una segunda enseñanza. Seamos discipulados antes de discipular. Lo que tenemos que buscar es una comunión con Dios primeramente, dejarnos ministrar por Dios. Hoy vivimos en una sociedad, y ayer también, sociedad agitada, donde se buscan respuestas no solo para hoy, esperamos ayer esas respuestas. Lo urgente prima sobre lo importante. Sin embargo, la pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿sigue esto vigente? ¿No? ¿Sigue vigente esto de que vamos rápido aún los temas espirituales? Decimos que amamos a Dios, decidimos hacerlo con todo nuestro ser. Pero la pregunta es, ¿qué tiempo pasamos con Él? ¿Es solo Dios un socorrista en nuestros mares turbulentos? Si hemos de instruir a otros el Señor, es necesario a nosotros pasar tiempo también con Él para conocerle. Por ello, Jesús nos muestra aquí un ejemplo de lo que Él hizo. Se pasó toda la noche orando, como esas vigilias de antaño. Vigilia de antaño. Es la pregunta, ¿es la oración un hábito nuestro? ¿Oramos con frecuencia? Yo mismo me cuestiono mi tiempo de oración. ¿Y tú? Quiero hacer un paréntesis ahora. Justamente en torno al tiempo de oración, como iglesia vamos a inaugurar esta semana que entra un culto de oración virtual para toda la iglesia. Van a ser los miércoles desde las 7 de la noche. Así que te invitamos a que te puedas unir con nosotros miércoles 7 de la noche. Se van a dar más detalles en los anuncios en las redes para que estemos juntos orando en vivo. No se sino en vivo. Tú puedes presentar tu motivo de oración y los pastores vamos a estar orando allí contigo los miércoles a las 7. En tal sentido, los tiempos de devocionales que tenemos hoy, lunes, miércoles y viernes, ya no van a ir porque mucha gente ya está entrando a trabajar.
Sin embargo, vamos a incorporar también devocionales por audio, para que tú puedas compartirlos por WhatsApp. Pero va a ser de lunes a viernes, devocionales en audio, y el día miércoles cultos en línea, en vivo, para que podamos interactuar juntos. Cierro el paréntesis. Te invitamos a que esto inicie este lunes, así que estemos todos juntos. Jesús está seguro de su comunión con el Señor, esa unidad inquebrantable con el Padre. Ahora, esa convicción que tiene Él es que va a tomar decisiones. Él sabe lo que viene. Y llama a mi corazón, este pasaje trae el Señor a mi corazón de Salmo 42, tú te acordarás. Es muy conocido. Salmo 42, versos 1 y 2. Dice la palabra lo siguiente, acompáñame por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un anhelo desesperado aquí de este hombre. Como que hoy lo veo, lo escucho, y lo sé, ¿no? De esos enamorados que no se ven producto de la cuarentena, ¿verdad? Y ya como que ya quieren verse. Como esa actitud de las amigas que están desesperadas. Todo es reuniones semanales por las redes, pero ¿cómo anhelan darse un abrazo físico? Ese anhelo es el que debemos tener nosotros también por Dios. Y este Salmo 42 nos muestra justamente solo Dios puede saciar esa necesidad. Nos muestra cómo el Señor comparte con nosotros, ¿no?, su corazón, porque esa intimidad vamos a tener relación con Él. Vamos a llegar a conocerle más. Vamos a conocer su voluntad cuando escudriñamos su palabra. Vamos a poder saber lo que Él quiere y lo que Él no quiere de nosotros y con nosotros. Por eso, cuando tenemos plena convicción de lo que dice la Escritura sobre cuál es la voluntad, podemos tomar decisiones correctas alineadas al Señor, no solo en nuestro corazón o intereses. No tomamos decisiones por las circunstancias, por la coyuntura, porque, una puerta abierta, no se abrió. ¿Estás seguro? Lucas 6, verso 13, continúa con esta elección de los 12, pero en este pasaje paralelo. Vamos a leerla, por favor. Lucas. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora bien, ya amaneció, ¿no? Como que el alba terminó el tiempo de la vigilia, y ahora hay que continuar con esas decisiones producto de las convicciones que Dios, obviamente Jesús, que es Dios también, ¿verdad?, ahora tiene en su vida. Pero son esas convicciones que tú y yo tenemos que tomar también en esos tiempos a solas con Dios, en la instrucción de su palabra y esa comunión con Él. Hay momentos que tenemos ya convicciones en nuestro corazón que vienen de Él y tomamos acción. Y es aquí donde Jesús también ya toma acción. Hemos interiorizado, producto de esa comunión con Dios, aquella voluntad certera del Señor. Y entonces ahora comienza a escoger. Y uno dice, bueno, entre todos fue elegido, ¿verdad? Que imagínate que tú hayas sido elegido uno de esos 12, ¿no? Qué alegría, ¿no? Se esboza en tu rostro, fue elegido, oh, qué sorpresa, ¿no? Y como digo la semana pasada, leí, ¿yo? ¿Me llamas a mí? ¿No? Sí. Y otra enseñanza que nos deja aquí el Señor es la siguiente: el discipulador es quien hace la elección, no el discípulo. El discipulador es quien hace la elección y no el discípulo. Juan 15, verso 16, nos refleja esto también el Señor, lo deja en su palabra. Juan 15, vamos a la Escritura, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En los últimos años he visto cómo la empatía, la amistad, lo común es que los que nos alberga, nos reúnen en un grupo pequeño o incluso en la iglesia. Y está bien, pero creo que hemos trastocado el orden. O sea, podemos tener esto sin dejarlo primero.
¿no? Sin dejarlo primero, que creo que es la pauta que nos deja el Señor. ¿Por qué? Porque cuando dicen, no, anda ese grupo, no, es que ahí están mis amigos. Así fue el inicio. A veces cuando sucede esto ya no, como que no me agrada, no, ya no tengo tanta ganas de ir, entonces, es más, hasta no voy. Pero así no era antes y nadie murió en el intento. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, y al grupo de jóvenes, ¿no? Fui un miembro más de la iglesia, ¿no? Y a mi grupo de jóvenes, pero era el pastor quien decidía quién eran los guías, y de manera conjunta con los guías decían, bueno, esta es la Grey, estos son el grupo de jóvenes, y entonces este va para tal grupo, para el grupo, porque se consideraba justamente la particularidad de cada uno. No era que a mí me gusta ir a ese grupo, no. Es interesante que en ese momento, recuerdo cada año, ya culminaba tu función de guía, digamos, ese privilegio de servir al Señor como guía de un grupo. Y el año siguiente, tú no eras guía en automático, yo recuerdo, sino que el pastor nos llamaba a cada uno y decía, bueno, vas a continuar, ¿no? Porque uno pudo haber dispuesto en su corazón, pero no necesariamente continuar, sí que había sido guía, pero no necesariamente era guía en automático, sino que el pastor le decía, ¿sabes qué? Puedes continuar o no. Como así también nosotros decidimos a fin de año, ¿sabes qué, pastor? No voy a continuar, tengo tareas, responsabilidades, ha sucedido esto y no puedo continuar. El pastor también nos decía, ¿sabes qué? Me parece que no. Se extendía lo que hoy diríamos un voto de confianza, como aconteció esta semana, ¿verdad? En el Congreso, ¿verdad? Con justamente el Consejo de Ministros. Un voto de confianza. Ese voto de confianza nos daba el pastor cada año, que era ratificado cada guía, pero a su vez, porque era evaluado respecto a la labor que hacía. Es interesante que la primera vez que nos convocaron para ser guías en la iglesia, como en el grupo de jóvenes, justamente me tocó ser guía de manera conjunta con Katy. Recién éramos enamorados, acabamos de iniciar nuestra relación. Y dijeron, bueno, ahora ustedes van a ser guías del grupo, y nos dieron a los integrantes del grupo, nosotros no elegimos los integrantes del grupo. ¿Y quiénes eran? Bueno, acá hay siempre, ayer, y hoy hay gente muy crítica, ¿verdad? Bueno, nos dieron a los críticos de ese grupo humano, a los más críticos, observadores, y bueno, ellos van a formar parte de su grupo. ¿A quiénes más? A los que no querían reunirse en ningún grupo pequeño. Bueno, ellos son esa oveja perdida que no quieren, a ellos van a buscarlos, y ellos son A, B, C, D. A los que no venían ya a la iglesia, ellos también. Ese fue nuestro primer grupo pequeño, ¿no? Y fue un tiempo hermoso donde pudimos realmente estar con ellos, e incluso hasta el tiempo de nuestra boda continuamos con ellos, porque después ya pasamos el grupo de matrimonios. Pero fue un primer tiempo hermoso, pero nosotros vimos conscientes cómo esto se iba adelante. Y es que el grupo pequeño nos enseña también algo, que es un cuarto, digamos, principio que tenemos que considerar. El discipulado implica cercanía. El discipulado implica cercanía. Marcos 3:14, primera parte, dice lo siguiente. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Hay un primer objetivo que tiene Jesús. Es para que estén esos discípulos con él, como su discipulador, como recordando a Jesús permanentemente, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el cuidado personal es prioritario para que sea efectivo. Cada integrante debe ser la prioridad, sea 1, sea 3, sea 6, sea 12, cada uno de ellos es su prioridad. Y es importante que tenemos que tener presente. Sin embargo, hoy tenemos dos peligros, ¿no? Como grupos en la iglesia. Cuando los grupos son abiertos inicialmente, pero se forma, digamos, una argolla, se enquista una amistad tan grande que al final es un obstáculo para que ingresen otros. Y creo que eso no... Y teniendo posibilidad de que todavía se incorporen más, o sea, no es que ya sean demasiado y no podemos más, sino pudiendo incorporar más, ya no quieren porque es un grupo tan pequeño que ya se ha hecho tan amigos o tan amigas por tantos años que ya es suficiente.
es un peligro. Eso no debería continuar así, de esta manera. El segundo peligro es cuando, sí, somos amistosos, amorosos, caritativos, sí, que venga, sí. Y somos un grupo abierto, pero que se convierte en masivo, ¿no? Que se convierte en masivo. Entonces, el peligro aquí es que se pierde la cercanía con cada uno, porque para cuidar más personas, tengo que dedicarle menos tiempo a cada uno. Y creo que debemos llegar a un justo equilibrio en el cuidado pastoral, personal, del discipulado de uno a uno. Recuerda, no es una clase que puedes tener a 40 y dice, qué bacán, qué lindo maestro, pero él no puede, es una hora y después no puede dedicarse a los 40. No hay una labor de discipulado, hay una labor de enseñanza. Pero ese discipulado implica estar tiempo con cada uno. Creo que allí nos confundimos a veces, que damos una clase y pensamos que estamos en el discipulado, y no es así. ¿Sabes? Yo me pregunto, si Jesús eligió solamente a 12 como máximo, y no soy partidario de los G12, ni creo que sea un número así que hay que seguir la rajatabla, pero si Jesús, siendo Dios, no tuvo más de 12, ¿por qué nosotros tenemos más de 12 a veces en nuestros grupos pequeños? Que estamos llamados a, entre comillas, a pastorear, a cuidar a cada uno. La respuesta que escucho es que no tenemos más guías, pues, ¿verdad? No tenemos más guías. Y yo me pregunto, en tantos años no hemos podido cultivar y entrenar a más hermanos que puedan hacer esta labor. ¿Necesitamos más guías? ¿Por qué no hacemos como Jesús? Oremos, elijamos y démosle la confianza a nuevos guías. Nuevos guías habrá siempre. Siempre habrá una primera vez para ser guía. No, yo no puedo. Sí, sí puedes, porque no se trata de hacer de tu fuerza, sino del poder de Dios. Que el Señor nos guía a cada uno. Siempre habrá un nuevo inicio. Recuerda, Jesús no siempre quedó allí con esos 12, sino que un día Él dejó de estar. Otro tuvo que asumir la función, otro tuvo que asumir el liderazgo. Recordarás, Hechos Apóstoles, Pedro, siempre acompañado de Juan, pero estaba Pedro ahí liderando. Y ahí vemos también en la Biblia un sinnúmero de casos de sucesiones ministeriales, ¿verdad? Donde uno que empezó es otro que continúa la obra que inició el anterior. Hay un cambio al frente, pero ello debe continuar. No debemos enquistarnos con que solamente este maestro, y yo solamente como oveja, como hermano, quiero que sea él. Pero recordemos, él que está al frente, no siempre estará al frente. Y siempre nosotros pensamos que queremos ser solamente discipulados. Y la pregunta es, ¿cuándo haremos nosotros ese trabajo con otro? ¿Cuándo seremos nosotros más bien los discipuladores de otros? Porque para eso es justamente lo que vino el Señor también a enseñarnos. Recuerda, Jesús eligió a 12. Y es muy probable hoy, si preguntásemos a alguno de los pastores, ¿no?, que están frente a iglesias, si elegiríamos nosotros a los 12 exactamente para que nos acompañen en el coro pastoral, tal vez no elegiríamos a la totalidad de esos 12. Por lo menos no a Judas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos deja que hay una intencionalidad en esa elección. Él debe tratar con cada uno y cada uno debe marcar también ese grupo. Hay un proceso de enseñanza común y hay un propósito sobre todo permanente post-elección. ¿Qué quería Jesús? Para que luego nos dijo, para que vayáis y llevéis fruto, y este fruto, ¿qué cosa? Permanezca. El objetivo del discipulado no termina en uno. Yo vengo siendo discipulado, qué bendición. No, allí no termina. El objetivo del discipulado es que ahora, así como yo he recibido, vaya y yo sea discipulador de otro. Y esa es la quinta y última enseñanza que nos deja esta sección de la palabra. Recordemos el objetivo al discipular. Recordemos el objetivo al discipular. Y pasemos entonces de esta primera meta, que es estar con el discipulador, para pasar a esta segunda.
Marcos capítulo 3, versos 14 y 15, dice lo siguiente. Y estableció 12 para que estuviesen con él, como mencionamos. ¿Para qué? Y para enviarlos además a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, y para enviarlos a predicar, y para que también pues, pudiesen sanar. Es interesante, cuando uno delega responsabilidades, hay que recordar que también estas deben ir acompañadas de autoridad. Si delegamos responsabilidades, hay que darles también la autoridad para que desempeñen la labor que estamos encomendando. Si nos vemos frente a esto que está aconteciendo aquí, en esta elección de los 12, y viendo los objetivos de Jesús, vemos que no son distantes, sino más bien son tales como son nuestra misión como iglesia, ¿verdad? Que somos discípulos llamados a ser discípulos. Estamos sintonizados con aquello que quiere Jesús de nosotros, sus discípulos hoy. Que hagamos de otros también discípulos. Que empecemos hoy con alguien y que luego en el tiempo les encomendemos a ellos también esa tarea. Que ellos puedan elegir a 1, a 3, a 6, a 12, es indistinto. Pero que de esta manera, si Dios cumple la vida de nuestros discípulos hoy, discipuladores mañana, y que también cumpla el propósito con aquellos que de ellos harán discípulos. Yo recuerdo hoy, nunca me voy a olvidar de mi primer discipulador cuando conocí al Señor. Hace muchísimos años, yo era todavía un jovencito. Miki Chan. Él me discipuló por todo un año, recuerdo. Y luego ya yo tuve oportunidad. Y mientras en paralelo iba haciendo estudio bíblico con otros maestros, sin embargo, con él estuve un tiempo y con él, a él le decía todas las preguntas del caso y él me respondía. Fue muy interesante que al primer año, digamos el aniversario, ¿no? Ese primer año, un 9 de agosto, estaba con un grupo pequeño de hermanos y me trajeron una torta y me regalaron una Biblia, porque yo veía la Biblia que tenía él y tenía concordancia y láminas, nunca había visto eso. Y me regalaron justamente, como yo decía, ¿cómo quisiera tu Biblia igualita? Ese primer año me regalaron una Biblia igualita a la de Miki. Fue lindo realmente. Nunca voy a olvidar su trabajo para conmigo, su servicio de amor. Cuando yo ya llegué a la iglesia de Miraflores, recuerdo a un hombre ya grande que siempre con una buena disposición, buen ánimo, y fue aquel que me dio mis primeras clases en la academia bíblica. Yo venía de otro lugar y me dijeron, tienes que empezar aquí desde verdad fundamental. Le dije, oh, está bien. Y empezamos verdades fundamentales. Y entonces quien me empezó allí a acompañar fue el pastor Carlos Cabero. Lo recuerdo todo y él realmente solamente da verdades fundamentales. Y en esa ocasión dio el curso siguiente y yo te dije, vamos juntos. Y terminamos. Y hicimos una gran amistad allí. Y realmente fue precioso después de verlo allá en el pueblo pastoral. Y uno puede decir, bueno, entre todos, yo también fui elegido. Pero no se trata de que seas pastor o no, sino que creo que todos fuimos elegidos un día en la gracia del Señor para ser también sus discípulos del Señor, ¿verdad? Pero luego para convertirlos también todos en discipuladores de alguien más. No quedarnos solamente con el título de discípulo por siempre. No. Tiene que haber un cambio, una transición, pasar de ser discípulo a ser también discipulador de un nuevo discípulo. Tiene que haber en nuestra vida un momento de un destete, ¿no? Y qué propicio me acuerdo, vamos terminando, de Apolos, te acordarás, que está allí en la ciudad de Éfeso. Hechos, por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 18, verso 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, está hablando de Apolo, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora es interesante que aquí que Apolos comienza a compartir que lo que él sabía,
Y cuando lo escuchan, Priscila y Aquila van y lo corrigen. Comienzan a discipularlo, a enseñarle, a corregir, a instruir en los caminos del Señor, en lo que ahora era. Pero no están siempre con él. Apolos tenía una pasión, ir hacia otro lugar. Y entonces lo encomiendan. Y vemos más adelante cómo este hombre comienza a discipular en otras ciudades y es de gran bendición también para otros. Priscila y Aquila no se quedaron siempre con Apolos. Apolos también comenzó a hacer la tarea más adelante, encaminado por unos discipuladores en su momento, pero no continuó con ellos, más bien él se constituye discipulador de otros. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener hoy, pastores, guías, hermanos. No podemos ni debemos tener indefinidamente a nuestros hermanos en el grupo por siempre, sino que cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo está llamado también, no solo a ser discípulo, sino a ser discipulador de otros. La misma tarea que hicieron un día con nosotros también tenemos que llevarla a cabo con otros. Para eso también hemos sido llamados. Porque justamente en este recambio, digamos, generacional, ¿no?, que donde está justamente el ADN del discipulado. No lo olvidemos, discipulado será por siempre. No siempre tendrás a tu discipulador de tu discípulo, porque tiene que haber recambios. Pero el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para tomar decisiones. Gracias por acompañarnos en esta serie que termina hoy. Pero es nuestro anhelo como pastores que cada uno pueda ir meditando en su corazón y redescubriendo que somos discípulos, pero también estamos llamados a ser de otros discípulos. El Señor nos guíe y nos brinde su cuidado, su protección en ese tiempo y también ánimo para continuar adelante. El Señor les bendiga. Vamos a orar antes de terminar. Padre bueno, gracias por tu palabra que nos recuerda hoy, Señor, quién eres tú. El Señor de la Grey, nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros y por nosotros. Te rogamos que tú nos des sabiduría como iglesia también para continuar con esta hora de ser discipulado de otros. Cuida de nuestras vidas, danos dominio propio a cada uno y permítenos, Señor, en esa comunión contigo, Señor, también compartir luego con otros. Que sea para ti todo el honor y toda la gloria. Solo tú la mereces. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón. Guía a tu iglesia. Te necesitamos, Señor, hoy también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios mediante nos vemos la próxima semana.